de, es un resumen de muchas de las enseñanzas que él ha, pues sí, aprendido, pero también vivido a lo largo de su matrimonio y de su ministerio. Y ahora como retirado del ministerio, pues tiene tiempo para seguir reflexionando en las escrituras y escribir. Hemos tenido oportunidad de seguir conectados los viernes con él para estudiar con algunos jóvenes. La liga está abierta pues para todos los que quieren estudiar, pero ya hay un grupo definido que también han ido avanzando con ese material. Entonces, cuando preguntamos a Tim qué nos sugería para seguir estudiando, nos dijo, porque terminamos todo el Nuevo Testamento hace unos meses, él nos compartió, nos dijo, tengo este nuevo material que creo que ya está terminado y les sugiero que lo puedan estudiar en la iglesia. Entonces tiene que ver con estos temas de la vida de Cristo en el creyente, considerando primero o sobre el fundamento de que estamos muertos con Él, Romanos 6, lo que ya muchos han estado estudiando, hemos estado estudiando. Entonces, primero es considerarnos muertos juntamente con Cristo, para que después, considerándonos vivos para con Dios, podamos tener el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, hoy estamos ya en el capítulo 8. Algunos de los capítulos nos ha compartido Víctor, otros Hugo, allá en Monterrey. Y vamos a comenzar con una pregunta. Antes de que les lea el título del capítulo 8, ¿les ha tocado en alguna ocasión cuando, por ejemplo, visitan al médico y el médico está hablando y no le entendemos nada, pues, ¿verdad? Porque está hablando de un lenguaje de medicina, de que cuando fuimos a ver al médico que operó a Mirna, hablaba de la L4S1 y al principio era, ¿qué está diciendo? No sé qué está diciendo, pues, y de que si no se hace este procedimiento y usa palabras raras, ¿no? Y lo único que le podemos contestar es, ¿pero va a estar bien? O sea, no le entendí nada, pero va a estar bien. Y ya, bueno, o también cuando la maestra Salsi no está, la maestra Salsi, no sé si están conectados, pero los músicos empiezan a hablar de tresillos y de tocar pianísimo y contrapunto, y si no sabemos qué es, estamos así como en blanco, no hay nada en nuestra cabeza que se ligue a lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, cuando alguien les dice el título de este capítulo, ¿cómo queda nuestra cabeza? Como algo conocido, algo que dices, ah, sí, sí, o sea, sí sé de qué estás hablando. O mi cabeza queda como en blanco, como, pues sí lo he escuchado, pero no sé ni qué es, ¿no? Pues el título es, y quiero que lo comentemos, pues, que lo mencionen. ¿Qué te trae a la mente la frase, la vida llena del Espíritu? ¿Verdad? Es como la L4 y S5, el tresillo y el contrapunto, no les dije nada, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué significa la vida llena del Espíritu? ¿Algún comentario, alguna idea? ¿O es algo que, pues no, o sea, no sé, o sea, sí lo he escuchado, pero no sé de qué me estás hablando, o sea, no lo he visto, no sé cómo, no sé qué es. ¿Qué piensan? Estamos en familia, ¿qué piensan? ¿Tú? Sí, puede ser la vida del Espíritu. Sí. La vida, vivir en esperanza. Vivir en esperanza. Sí. Descansando en Dios. Leímos algo en el pasaje ahorita en Romanos, que se deja guiar por el Espíritu que es de Dios. Entonces, lo que el estar llenos del Espíritu es precisamente dejar todo lo yo y dejar que Él gobierne nuestras vidas. Eso automáticamente, incluso digo, ya como un resultado hay una percepción completamente diferente de la vida. Aún con los mismos problemas, con los mismos,
que ser llenos del Espíritu, el dejarnos guiar por el Espíritu, permite que nuestra visión sea incluso totalmente diferente. Sí, yo creo que sí. Entonces, la vida llena del Espíritu es algo como que, sí, o sea, sí tengo ideas, sí ubico, o sea, qué están diciendo, qué dice la Biblia de eso, o nos deja completamente en blanco, así como que, pues, no sé qué es, pues, o sea, sí lo he escuchado, pero no tengo idea ni cómo se hace, o a qué sabe, o cómo se ve. No lo he vivido, no sé, o sea, es algo allá como una utopía que la Biblia habla de la vida llena del Espíritu, pero no tengo idea, pues, ¿verdad? Entonces, yo pienso que ese es uno de los términos que son muy familiares en nuestro vocabulario, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu, la vida en el Espíritu, pero qué tanto es parte personal de nuestro caminar cristiano, ¿no? ¿Qué tanto lo hemos experimentado? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien me quiere mencionar algo? Se parece un poco a la taza llena. Está la taza llena, yo no puedo aprender nada. Tengo que vaciarla completamente. En este caso, tengo que vaciarla del pecado, de la carne, para que realmente pueda llenarla con el Espíritu. Sí, la Biblia, el Nuevo Testamento más, bueno, el Antiguo habla el Espíritu Santo llegando, pero la enseñanza en el Nuevo Testamento tiene otra, más riqueza, tiene otra aportación para los creyentes, porque habla de que el Espíritu Santo mora en nosotros y hay un fruto del Espíritu, eso lo conocemos, ¿verdad? Y entonces la idea es algo real en nuestras vidas, debe ser algo real, debe ser algo que está cerquita a nuestro alcance, pues, ¿verdad? Porque conocemos a Cristo, hemos nacido de nuevo, tenemos la palabra, sabemos que morimos juntamente con Él y la instrucción de ser llenos del Espíritu Santo. Y luego viene en Gálatas el contraste de la vida del fruto del Espíritu en características muy claras de conducta o de, ¿cómo se llama? Características en la persona, pues amor, gozo, paz, paciencia, el fruto del Espíritu, y el contraste de las obras de la carne, que es enojo, ira, y lo demás, ¿no? Pues hay un contraste muy claro. Y la idea, yo creo, es que nos acerquemos a este término de ser llenos del Espíritu como algo familiar, algo que sí está a nuestro alcance, porque la obra es completamente de Dios, no es algo que nosotros nos esforcemos por obtener o hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver dos textos. Uno está en Juan 1:29, si alguien lo quiere leer, y otro está en Juan 1:33. Y va a ser un poquito corto por el tiempo, porque también tenemos tiempo límite para salir, pero un poquito antes de la 1 iremos terminando. Sí, Juan 1:29 y Juan 1:33. Déjenme decirles por qué son estos versículos. Juan el Bautista hace estas dos declaraciones de Juan 1:29 y de Juan 1:33. Y en estas dos declaraciones habla acerca del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Quién quiere leer 1:29, por favor? Ajá. Esa es la primera declaración o a Jesús que venía él y dijo, era aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús viene a bautizarse, dice, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso también es una enseñanza amplia de que los animales en el Antiguo Testamento eran sacrificados y la sangre cubría los pecados como figura de lo que había de venir. Pero ahora Jesús, Él es el Cordero, no es un Cordero más, sino Él es el Cordero, ¿verdad? El que sí quita los pecados, no los cubre, pero los quita, ¿verdad?
Entonces, de eso también habla mucho el libro de Hebreos. Entonces, habla acerca de Jesucristo diciendo que Él quita el pecado del mundo. Y luego el 1:33, ¿quién lo quiere leer? Yo reconocí que yo bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Ajá, ya lo leyeron acá, muchas gracias. Esta segunda declaración acerca de lo que Jesús hace, dice, Él les bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, está como Juan, no sé si resumiendo, pero está, sí, tal vez sí, mencionando el ministerio de Jesús en dos aspectos. Uno, quita el pecado del mundo a todo aquel que no cree, porque Él va a pagar por esos pecados. Y número dos, dice, Él les va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera, Juan el Bautista está anticipando lo que Jesús va a enseñar del Espíritu y lo que luego va a suceder en Hechos 2, la venida del Espíritu en la iglesia. Entonces, el ministerio de Cristo es quitar el pecado y luego darnos el regalo o el don del Espíritu Santo a aquellos que creen, ¿verdad? Hay otro texto en Juan 16:7, si alguien lo quiere leer. Juan 16:7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Gracias. Esto también lo hemos comentado, se ha comentado que cómo es posible pensar que Jesús diga esto, es conveniente que yo me vaya. O sea, es mejor que yo me vaya porque viene el Espíritu. Pues yo creo que no sé si a algunos los convenció o no, porque pues es preferible tener a Jesús aquí con nosotros, porque pues Él nos instruye, nos guía, estamos con Él, nos enseña, ayuda a la gente, mejor. ¿Mande? Que pase sus 50 años aquí entre nosotros, sí, pues eso es muy bueno, ¿no? Pero el asunto es, el Señor Jesús está hablando de el alcance de su ministerio, ¿sí? Yo pienso que el ministerio de Jesús se cumple perfectamente en su tiempo en vida, muriendo por nuestros pecados, siendo sepultado, resucitado, y en esa parte termina su ministerio o su misión de ser el pago, pero también el alcance para los que vienen es a través del Espíritu Santo. Por eso es conveniente que se vaya, porque entonces el Espíritu Santo viene y puede estar presente en la vida de todos los que creen. Digo, Jesús también podía aparecerse en un lugar y en otro y en otro, pero la vida de Jesucristo es reproducida por el Espíritu Santo en la vida de todos los creyentes. Por eso es más conveniente tener al Espíritu que tener a Jesús ahí presente. Entonces, el alcance del ministerio de Jesús no solamente termina la resurrección, pero también, continúa con la dádiva o el don del Espíritu Santo a los creyentes. Si tienen algún comentario o duda, pueden con confianza hacerlo, ¿eh? Entonces, en Hechos 2, que es un texto también muy conocido, pero podemos ir ahí. ¿Alguien lee Hechos 2 del 1 al 4, por favor? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en las lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gracias. Ese es el cumplimiento de esta promesa de
seréis investidos con el Espíritu vendrá. El Señor ya no está, pero 40 días después, 50 días después de la Pascua, 40 días después de la Ascensión, viene a partir de ese momento. Los que ahora terminamos recientemente de estudiar el libro de Hechos, estuvo presente Chava y Víctor. De los aquí, ¿quién más está presente en el estudio de las 7:30? Y terminamos recientemente el libro de los Hechos. Y vemos ahí cómo justamente todos aquellos que posteriormente de este momento creen en el Señor Jesucristo o creen por la predicación, pues ya sea de Pedro en las diferentes ocasiones, o de Esteban, o de Felipe, pues, y de Pablo en una ciudad y en otra, con diferentes personas, reciben, o sea, creen en el Evangelio y reciben al Espíritu Santo. Entonces, a partir de este momento de Hechos 2, todo el que cree en Jesucristo recibe al Espíritu Santo. Y eso es lo que leíamos, lo conectamos con Romanos 8, que leímos hace unos. Miren, vamos a regresar a Romanos 8. ¿Quieren hacerles lugar aquí a... ¿Alguien se puede venir para acá? Está libre. Ahí en Romanos 8. Pablo es el que en sus diferentes escritos o sus diferentes cartas es que abunda más que nadie en el tema del Espíritu Santo en los creyentes. Y son dos, por el contexto y las palabras que usa, cuando en Hechos 2 menciona que fueron llenos del Espíritu, es otro asunto que cuando en Efesios dice, sed llenos del Espíritu. Esa es una instrucción a los creyentes, les dice, sed llenos del Espíritu. Pero acá en Hechos 2, es los creyentes fueron llenos del Espíritu. En Hechos 2 habla de la primera venida. Que alguien está llamando, no sé qué. Ya le bajé el volumen, pero no. Hechos 5:18 se da la instrucción de ser llenos del Espíritu, y esa instrucción es a los creyentes. Entonces, si se nos da esa instrucción, es un mandamiento, pues es una orden. ¿Cómo la podemos llevar a cabo? Aquí podemos quizá comentar, abrir un poquito comentarios. ¿Qué piensan? Una cosa es ser llenos, o fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2, que es en una ocasión cuando creen, y después los creyentes reciben al Espíritu, pero después, como algo continuo y una instrucción al creyente, es ser llenos del Espíritu. Y de hecho, solo se menciona una sola vez en el Nuevo Testamento, solo se menciona esta ocasión en el 5:18 como instrucción, ser llenos del Espíritu. ¿Sí? ¿Qué piensan? ¿Cómo podríamos llevar a cabo esa instrucción? Cuando aceptas a Cristo, ahí viene el Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué
Pablo le dice a los cristianos después, sean llenos? Si se supone, bueno, no se supone, sí. Ellos ya habían recibido el Espíritu, entonces no se trata de la primera llenura, por decir. ¿Amén? Sí, como algo continuo que todavía te puede llenar el Espíritu Santo. La misma Sí. el Espíritu es un trabajo constante. Yo creo que va por la posición de función, ¿no? Porque tú eres lleno del Espíritu Santo cuando eres salvo y el Santo entra en tu vida y en este momento eres santo, ya eres apartado para Dios. Y creo que la parte del ser llenos del Espíritu Santo va como una indicación como de ser santos también, en la parte de la condición de hacer lo que al Señor le agrada, pero no porque no tengamos el Espíritu con nosotros, sino que, como decía en Romanos 8, dejarnos guiar. Ajá. Que seas congruente, quiere decir, que hagas valer que tu posición se vea en tu condición día a día. Realmente no es que tú lo hagas, sino de que se dejas guiar por el Espíritu. Sí. Mario mencionó justamente el tema de la carne, porque Romanos 8 y Efesios 5 tienen que ver con ese asunto también, el asunto de la carne. Y sí, cuando recibimos por primera vez al Espíritu Santo, nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar, permanece, es un sello y ya no se va, pues como en el Antiguo Testamento, está morando en nosotros. Pero el asunto de nuestro andar diario, ser lleno del Espíritu, ¿cómo hago eso? Pues, y tiene que ver directamente con el tema de la carne. ¿Sí? Dice, andamos o en la carne o andamos en el Espíritu. Y todo tiene que ver con un asunto de fe. No es un asunto de esfuerzo para producir la vida o el fruto del Espíritu, porque no vamos a poder, pero tiene que ver con un asunto de fe. Y sí, también tiene que ver con la posición que menciona Víctor. Sé que no es un esfuerzo, pero sí tiene mucho que ver que alimentamos más si la carne o el espíritu siempre se nos ha puesto. Bueno, se me ha puesto en alguna prédica que escuché el ejemplo, ¿no? De qué estás alimentando más, entonces qué va a ganar en vida, la carne o el espíritu. Y son diferentes formas de alimento. Ahí podemos ser llenos del espíritu o llenos de la carne. Sí, ahí es todo un tema, porque hagan de cuenta que la carne es tan perversa como el más perverso de todos. Y de acuerdo con Pablo en Romanos 7, dice, es el mal que mora en mí. Y de hecho es una cosa que podemos observar. Si quieren, vayan a su Biblia en Romanos 7. Ese es un contraste muy, muy bueno. En Romanos 7, en el 17, dice, de manera que ya no soy el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18, yo sé que en mi carne, esto es en mi carne, no mora el bien. Y luego en el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esa es una realidad respecto a este cuerpo, pues eso es un cuerpo donde todavía, pues le podemos llamar la carne, el pecado que mora en mí, que es lo que tiende al mal, ¿verdad? Este cuerpo está sujeto a eso. Y esa carne es tan perversa como el más perverso y mora en mí. O sea, yo tendría, con ese mal que mora en mí, toda la capacidad de hacer el mal más perverso de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, el espíritu, ahí en Romanos 8, en el versículo 10, desde el 9, dice, en el 9 dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu.
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Verdad? Ahí usa la misma palabra morar, que es vivir en. Y luego, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Segunda vez. Y 13, porque si vivís según la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y en el 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción. Entonces, en el 7, el asunto es la carne que mora en nosotros, y en el 8 es el espíritu que también mora en nosotros. Entonces, hemos hablado justamente de el tema de dos naturalezas. Alguien habla de dos naturalezas. ¿Hay en nosotros las dos naturalezas? Yo no estoy tan seguro de eso. He escuchado ese asunto. Alguien lo ilustra como los dos perros, el perro negro y el perro blanco. Al que tú alimentas más es el que va a dominar, pero tampoco estoy convencido de eso. No encuentro sustento bíblico de eso, pues. Hay que tomar en cuenta cuál es la función del espíritu. El propósito del Espíritu Santo es reproducir la vida de Cristo en nosotros. Nos convence de pecado. Nos convence de pecado. Entonces, es recordar esta función pues, del espíritu. Exactamente, porque vamos a pecar siempre, vamos a hacer lo malo. Entonces, tenemos que recordar, pues vamos a ser llenos de salvación, todo el paquete que es. Tenemos que volverlo a recordar, a vivirlo, pues, a tenerlo presente. Sí. Porque el mismo espíritu puede hacer lo mismo. Como a traernos otra vez a Cristo, a la relación con Dios. Nosotros somos ovejas perdidas todo el tiempo. Entonces tenemos que volver a inconscientemente nos desviamos. Pues, sí. Es la naturaleza. Esa es la condición humana en este cuerpo. Estamos haciendo lo correcto. Estamos engañados. Sí. Lo que hemos visto, por ejemplo, en Romanos 6, 7 y 8, el 7 dice que somos libres del pecado, libres de la esclavitud del pecado. Y eso tiene que ver con nuestra posición. Ya no tenemos ninguna relación con Adán. Y ahora estamos en Cristo, pero permanece en este cuerpo el mal que mora en mí, que es como la condición, ¿cómo se puede decir? Natural a lo mejor de este cuerpo humana, de este cuerpo, y eso nos mantiene necesitados de la vida del Espíritu en nosotros. Es decir, no me puedo levantar en la mañana pensando que como soy creyente y tengo una Biblia y ya nací de nuevo, tengo en automático, por decir, no sé si, pues tengo en automático el poder del Espíritu Santo para la vida de Cristo en mí. Creo que no es en automático, pues, ¿sí me explico? Más bien es darme cuenta que quizá lo automático o lo natural por este cuerpo es el mal que mora en mí, y eso es lo que va a estar dominando a este cuerpo. Y mientras yo confío en la obra de Cristo en la cruz y mi co-crucifixión con Él, entonces dependo del Espíritu Santo. ¿Sí? Pues considerados muertos al pecado. Considerarnos muertos al pecado y vivos para con Dios. Y en esa actitud de fe y de entendimiento, de consideración de la obra de Cristo, es que el Espíritu Santo me llena. ¿Sí me explico? Porque de otra forma voy a
tratar de decirlo así, no sé si es lo correcto, pero de manera natural estoy lleno de la carne por esta condición. Y entonces, en mi consideración diaria, necesidad, me considero muerto juntamente con Cristo, vivo para con Dios, dependiendo del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo es el que me puede dominar. Eso es ser llenos del Espíritu. Vean ahí en Romanos 8. Es un tema muy amplio, ¿no? No es para terminarlo en esta media hora, pero vean en Romanos 8, vean, por ejemplo, desde el 7, porque el 8 parece que es como respuesta del 7, en el Romanos 7, 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Una ley es algo que se repite y domina, ¿sí? En cualquier asunto, en cualquier aspecto, una ley es algo que se repite y domina. Entonces dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ese es como el estado natural, por decir, de este cuerpo. Está sometido a esa ley del mal que mora en mí. Pero dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego la respuesta es, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? Este cuerpo está sujeto a la ley del pecado. Ya vimos en Romanos 7 que el hecho es de que hemos sido librados de esa esclavitud del pecado. Y luego dice el 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vean este 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí menciona dos leyes. La ley del pecado que domina este cuerpo, pero luego viene la ley del Espíritu. Dice, la ley del Espíritu en Cristo, de vida en Cristo, me libra de esta primera ley, ¿sí? La ley del pecado. ¿Qué piensan? Yo sé que no son cosas muy sencillas, pero hay que estarlo masticando y que el Espíritu nos enseñe. ¿Eh? ¿Qué es ley? Porque ley pienso que como un set de leyes, pero, o sea, ley. No está hablando de... Estamos sujetos a esta ley, pero hay otra ley del Espíritu. Vuelve el Espíritu, se vuelve a para mí, porque te vuelve a recordar que estás en esta situación, esta condición humana, ¿verdad? Pero que hay una ley del Espíritu que te revela el Espíritu mismo, y Él les enseñará todas las cosas. Entonces, el Espíritu te ha enseñado, te ha mostrado todas las cosas, cómo estás, cómo tu condición. Entonces, sabiendo esa condición, yo pienso que es cuando dejas de valorar esa condición, pues, humana, el mundo, las cosas. Dejar de valorar todo eso, que no pertenecemos. ¿Alguien más tiene algún comentario de la pregunta de Chime? ¿Qué es una ley? La ley, o sea, de cuenta es esa cosa que estás acostumbrado a y lo que manda en ese lugar. Pero en este caso la ley del Espíritu es por encima de, es como una ley local, digamos, un estado, y la Constitución mexicana. Esa manda más. La cuestión es que a veces queremos seguirle haciendo caso a la Constitución porque es más sencilla.
pero es una ley, la ley del espíritu manda más. Manda más. Que tiene mayor autoridad, el poder sobre el otro, entonces deberíamos de poder vencer a la otra ley, porque la otra tiene mayor influencia, mayor autoridad. Sí, sí, exacto, por ahí. No se refiere a los 10 mandamientos, sino es algo que alguien establece y se repite y domina, ¿verdad? No sé si podemos poner un ejemplo aquí, ahorita inventando algo, por decirse algo. Bueno, dos cosas. Primero, la ley de Cristo es superior a la ley que observamos en la carne y la muerte, que inevitablemente así sucede. Es porque Cristo venció a la muerte. No es porque nosotros ahora hagamos conciencia y en nuestra voluntad hagamos superior a nuestra vida en el Espíritu, sino que es en el mérito de Cristo y en su santidad que pudo vencer a la muerte y entonces colocarse de manera superior. Entonces esa es la jerarquía que encontramos en el mérito de Cristo, de la ley del Espíritu sobre la ley de la carne y de la muerte. Y en cuanto al tema de la tensión que existe entre la vida en el Espíritu y la vida en la carne, pues primero recordemos que en la naturaleza de Adán todos nacemos así, pecadores con convicción y no tenemos otra opción. Y esa es la ley que se repite. Pecamos y como consecuencia de nuestro pecado morimos. Y aunque tengamos la intención o el deseo de dedicarnos al bien, no podemos. Estamos impedidos porque nuestra naturaleza no lo impide. No tenemos la capacidad de hacer lo bueno y eso es de lo que habla Pablo en el 7. Quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Pero hubo algo que alguien hizo que nos permite ahora hacerlo. Alguien nos compró, ahora cambiamos de amo. Antes servíamos a la carne y al pecado, ahora servimos a la vida y al espíritu. No porque de nuevo tengamos la voluntad de hacerlo, sino porque estando muertos en nuestra carne y nuestro pecado, Cristo nos compró y nos dio vida. Y ahora, ahora cambiamos de amo. Alguien nos compró y es como si cambiaran de trabajo. Y ese es como el ejemplo práctico para poder entender por qué no deberíamos de seguir haciendo o comportándonos como nos comportamos antes. Imagínense, yo tengo un empleo de jardinero y a mí me toca cortar el pasto, podar las plantas, pero me ofrecen un trabajo y me pagan mejor y ahora soy contador. Y es como si yo quisiera llegar el lunes a mi nuevo trabajo y decir, voy a ir a cortar el pasto. ¿Por qué cortas el pasto? Pues porque siempre lo he hecho. Pero ya no eres jardinero, ahora eres contador. Ahora tu trabajo es estar en el escritorio haciendo cuentas. Y aunque es poco superficial, nos permite entender a la razón por qué ya no deberíamos de hacerlo. No es porque la Biblia lo dice. Esa es la ley y esa ley mata, porque al final vamos a terminar haciendo lo que no queremos. Exacto. Pero cuando recordamos que Cristo fue el que nos compró, que Cristo nos dio la capacidad de poder ahora sí hacer lo bueno, no por nuestra voluntad, sino por la de Él, no por nuestra fuerza, sino por su espíritu, no por nuestro esfuerzo, sino por su gracia. Entonces nos hacemos, abrimos los ojos y decimos, claro, yo ya no debería estar cortando el pasto, ahora voy a hacer las cuentas. Y aunque yo podría seguir cortando el pasto, porque tengo la habilidad de hacerlo en mi carne, Cristo me recuerda. Una cortadita de pasto, claro. Ves las plantas ahí maltratadas, la comunidad quiere arreglar esas plantitas porque se ven re feas. Pero no, tengo que cambiar. Agarran la podadora y
a la pasadita, una flor, a la pasadita, todas las plantitas. vivimos No, que el ejemplo es buenísimo, el ejemplo es buenísimo. otro amo. Rendimos cuentas a alguien diferente. Tenemos otro amo. Eso es lo que dice Romanos 7, que ya no servimos al pecado, sino ahora servimos a la justicia. Ocúpense del espíritu. Sí. Ocúpense del espíritu y no se ocupen de la carne. O sea, no sigan por ahí. Exactamente. Lo que Cristo les puso a hacer. Sí. Es creer para que el espíritu los guíe, reciban su gracia y entonces su vida sea reproducida en la vida de ellos. Sí, por eso la instrucción del título de este capítulo, ser llenos del Espíritu, es algo que debe ser familiar y alcanzable, porque no está en nuestros esfuerzos hacer algo imposible, sino es mi consideración de lo que ya está hecho, de lo que soy en Cristo. ¿Vas a decir algo? No. También algo muy importante es que cuando estamos tratando de hacernos el bien, son sencillamente obras. Esas obras de nada nos sirven. De la carne. Finalmente, aunque la intención sea buena, si lo hacemos en la carne, el resultado siempre va a ser ira, contienda, disensión, peleas, adulterio, fornicación, porque la carne es la que está dominando. ¿Sí, Víctor? No sé si fuera más claro en la nueva traducción viviente, que a mí en general no es la que más me gusta, pero a lo mejor estos dos pasajes podrían aclararnos un poquito más bien lo que dice. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Dice, y porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu, no dice la ley del Espíritu. No dice la ley. Dice, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. O sea, aquí nos explica cómo intrínsecamente la ley del Espíritu, que aquí habla más bien de lo que puede hacer el Espíritu, eso, el poder del Espíritu los ha libertado de lo que es el poder del pecado, lo que antes te dominaba. Eso es correcto. Esa ley como poder, pues, Está bien, sí, porque la ley me domina. Y quizá, abundando con el ejemplo, es la carne me obliga a cortar el pasto, ¿verdad? Y la carne es, tienes que cortar el pasto, porque eso es lo que... Exactamente. Pero la ley del Espíritu es, no tienes que cortar el pasto, puedes ir a hacer tus cuentas ahí arriba, pues. Bueno, a lo mejor algunos prefieren cortar el pasto que hacer cuentas, pero... Sí, ajá, exactamente. Entonces, exactamente, en lugar de estar en el sol, así. Pero ahora el Espíritu Santo, la ley del Espíritu o el poder del Espíritu es superior y está a nuestro alcance porque es un asunto de fe, es de considerar lo que ya Cristo ha hecho. Miren, vamos a cerrar el tema de hoy con 2 Corintios 4, 10 y 11. 2 Corintios 4, 10 y 11. Y con esto terminamos. ¿Alguien lo quiere leer? 4, 10 y 11. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne. Mortal. Mortal. Sí, hasta ahí. Esto es muy bueno porque justamente habla de, dice, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús, y no se refiere a predicar la muerte de Jesús, sino se refiere a considerarme muerto juntamente con Cristo. Es una consideración diaria. Y cuando yo me considero muerto juntamente con Cristo, dice, la vida de Jesús se manifiesta en mi cuerpo, ¿verdad? Esa es la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu es reproducir la vida de Cristo en nosotros, y eso nosotros no lo podemos hacer, no lo podemos imitar, no lo podemos controlar, más bien es creer lo que ya está hecho. Y luego el 11 es similar, dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Tampoco se refiere a la persecución, a la cárcel y luego los mártires, sino a la consideración de que estoy muerto juntamente con Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
esta carne mortal, este cuerpo de debilidad, pues se enferma, le duele la cabeza, se cansa, tiene hambre, pues se fatiga, se agota. Y eso es un cuerpo débil, pues, ¿verdad? Ahora que están las Olimpiadas y ven a los atletas fuertes, grandes, poderosos, si les toca un mosquito del chikungunya o alguno del un COVID, ya al día siguiente ya están tirados en la cama, ¿verdad? Porque el cuerpo realmente es débil, es frágil. Y entonces, se acaban todo sí, se desgasta su cuerpo, eso es bueno. Entonces, si eso le sucede a los atletas, pues a nosotros con mayor razón es un cuerpo débil, pues. Entonces, un dolor de cabeza nos pone de mal humor, nos pone de malas. Si Natanael está haciendo ruido, Natanael, cállate. Y la carne está presta para dominarnos, pues, ¿verdad? Porque la carne quiere comodidad, quiere protagonismo. Está tirando trompetillas. Y entonces, aún en esa debilidad de malestar o dolor de cabeza o mal día, el espíritu puede dominarnos, pues. O sea, el espíritu puede dominarnos en circunstancias adversas, pues. No tengo que estar ofendiendo gente y diciendo cosas y estando, pues no sé, o sea, controlado por la carne, por La carne, aunque la alimentes, sin que la alimentes sale. Sí, la carne sin que la alimentes está presente. Estar ahí fuertezona. Fuertezona. Bueno, el mismo Pablo dice, lo que no quiero hacer es agua por la carne que tiene. Sí. Entonces, la próxima vez que leamos o escuchemos ser llenos del Espíritu, que sea algo como que sí, o sea, sí, ya entiendo cómo, pues, que es considerando juntamente con Cristo mi muerte, descansando en Él, es la ley superior, el poder superior, el Espíritu que domina y produce la vida de Cristo en mí. Entonces, bueno, ahí vamos a pararle. Creo que ya tenemos que hacer checar a los que están aquí. Okay. Pero, bueno, vamos a terminar con una oración. ¿Quién quiere un voluntario para orar? Sí, Paco, nos va a guiar una oración, por favor.